Hola querida amiga, viviendo día a día nuestro amado Salvador, escribimos hoy una página más con el propósito de edificar y dar esperanza a tu vida. Con un cordial saludo y bienvenida, damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra una vez más. Querida amiga, continuando con nuestro estudio Maestra del Bien, hoy nos corresponde estudiar la lección número 3 titulada Ministerio de la Maestra del Bien, primera parte. Amada amiga, antes de que entremos en forma a nuestra lección, quiero con mucho amor y respeto hacia ustedes abordar y esclarecer un tema controversial que ha venido tomando fuerza entre el pueblo de Dios a lo largo de estos años, y es el pastorado femenino. Mi oración y deseo es que sea Dios hablando a sus corazones a través de la palabra de Dios y de este medio, y poniendo su sagrada verdad en su entendimiento. No son mis pensamientos los que expongo en este estudio, sino lo que dice las Santas Escrituras respecto a nuestro valor y nuestro rol como mujer cristiana. Sabemos y debemos entender que la Biblia es nuestra autoridad, porque es la mente de Dios y su conocimiento se revela a través de ella para nosotras. Así que Dios en su soberanía absoluta delegó a la mujer el rol de ayuda idónea en todos sus aspectos, en su vida diaria y dentro de la iglesia. No le fue dado ningún puesto de autoridad y liderazgo, o sea, no le permitió ser pastora. Esta palabra jamás se menciona en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay muchas mujeres que están en desacuerdo con esto porque tal vez no han entendido su propósito y el valor del diseño original de nuestro Creador para la mujer cristiana. Es por eso que usan textos de la Biblia fuera de contexto para sostener sus ideales. Uno de esos versos es Gálatas 3:28, que dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Proseguiré a explicar este versículo. La ley hacía distinciones entre estas clases. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7 verso 6, capítulo 14 versos 1 y 2, se insiste en la distinción entre judío y gentil. Un paréntesis, el gentil en ese tiempo no tenía derecho a la salvación. Los judíos no veían a los gentiles como hombres dignos de la salvación de Dios. En su oración matutina, cada judío daba gracias a Dios que no lo había hecho gentil, o un esclavo, o una mujer. En Cristo Jesús estas diferencias desaparecen. Esto es por lo que se refiere a la aceptación por parte de Dios. O sea, Dios no solamente a través de Cristo se concentraba en el pueblo judío, sino que se abría a todo ser humano sobre la tierra, judío, gentil, mujer, sin ninguna distinción. Un judío no es preferido sobre un gentil. Un libre no tiene más privilegio que un esclavo, ni es más privilegiado un hombre que una mujer para Dios. Todos están en pie de igualdad porque están en Cristo Jesús. Este versículo no debe emplearse como significado de algo que no dice, o sea, no lo debemos mal interpretar. Por ejemplo, algo que se refiere a la vida diaria, por no hablar del ministerio público de la iglesia. En este caso, Dios sí reconoce la distinción entre varón y hembra, o sea, distingue sus roles. Lo que me refiero aquí es la vida cotidiana. El hombre tiene un rol y la mujer tiene otro rol.
El Nuevo Testamento contiene instrucciones dirigidas a unos y a otros. También habla por separado a los esclavos y a los amos, pero en cuanto a obtener bendición de Dios, esas cosas no tienen importancia. Lo capital es estar en Cristo Jesús. Esto se refiere a nuestra posición celestial, amiga, no a nuestra condición terrenal. Ante Dios, el creyente judío no es superior en absoluto al pagano convertido. Hay otro versículo malinterpretado para tratar de justificar el pastorado femenino que se encuentra en Génesis 29:9 y dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Claramente el texto citado habla de una profesión, pastora de ovejas, animales, no de seres humanos. Más adelante, cuando se construye el templo, Dios jamás nombró a ninguna mujer en el rol del servicio dentro del templo. Fueron los hombres quienes desempeñaron esta labor, específicamente los levitas. Tampoco podemos encasillarnos en la labor que desempeñaron aquellas grandes mujeres que Dios utilizó para un propósito específico, tales como Esther, Débora, la madre del rey Lemuel, María la madre de Jesús y María Magdalena, etcétera, etcétera. Porque ninguna de ellas tenía alguna posición de autoridad dentro del templo. Solo habían sacerdotes. Estas bellas mujeres fueron profetisas, juezas, reinas, etc., pero jamás pastoras. Siempre tenían una autoridad masculina a la cual sujetarse y siempre lo hicieron. Siempre respetaron esa orden de autoridad determinada por Dios. Siempre respetaron ese orden de autoridad determinado por Dios. Y fue precisamente por eso que el Señor las utilizó grandemente, porque supieron respetar su autoridad y mantenerse dentro de su rol. Vamos a explicar el caso de Débora. Ella era una jueza, tenía un cargo público, no dentro del templo, por lo cual jamás fue llamada sacerdotisa. Ella profetizaba del Señor, y esto no solamente quiere decir que hablaba cosas sobre el futuro, sino de la palabra de Dios, de las Escrituras. Débora jamás usurpó la posición de Barak. Todo lo contrario, ella hizo lo correcto, que era aconsejarlo a través del conocimiento de Dios. Ella hizo lo correcto como ayuda idónea, soportó el liderazgo masculino. Ella motivó a este hombre a hacer la voluntad de Dios. Cabe aclarar que puede haber iglesias en las cuales los hombres carecen de ese liderazgo y no se quieren comprometer con Dios. Pero este problema no nos da la autoridad a nosotras de tomar el liderazgo, más bien nos debe llevar o impulsar a orar para que los hombres tomen esa autoridad, tomen esa responsabilidad. Debemos estimularlos a ellos como la cabeza que son de la mujer, a servir y a cumplir con la voluntad de Dios. De esta manera estaremos obedeciendo a Dios dentro de nuestro rol como ayuda idónea, y el Señor se encargará de levantar algún hombre digno para su obra. Recuerda que la iglesia es de Cristo, no nuestra. A Él le pertenece, por lo tanto debemos acatar y respetar las órdenes del Señor. Oremos. Amado Padre, te doy o te damos gracias por habernos hecho mujeres y como tal ayuda idónea. Te pedimos de todo corazón que alimentes ese rol en nuestras vidas y nos dirijas por el camino de la verdad. Danos sabiduría para entender tu palabra y hablar de acuerdo con la sana doctrina. No permitas que saquemos un texto fuera de contexto, que podamos confundirnos y confundir a las otras mujeres, a las cuales tú nos has puesto como influencia cristiana. Amén.
Amada, continuaremos con esta edificante lección que te ayudará a descubrir tu verdadero rol como mujer cristiana en nuestro próximo encuentro. No te lo pierdas. Por el momento y con amor les habló Tania M. Olson. Nos veremos en una próxima oportunidad con una reflexión más aquí en Diario de una Mujer Cristiana. Bendiciones mil.